Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema que tocaremos el día de hoy es un tema muy vanguardista, podríamos decirlo, es cuando la palabra se vuelve justicia, el papel de los peritos intérpretes en los juicios orales. Para hablar de este tema nos acompaña María Guadalupe Martínez, formadora de intérpretes en lenguas indígenas. Guadalupe, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz. También nos acompaña Lucila Cristeni Gracia, quien es perito traductor intérprete. Lucila, gracias por venir a Expediente INACIPE. Buenos días, Luz. Asimismo, Daniel Maya Ortega, que es presidente de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas de la República Mexicana. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también quiero mencionar el apoyo de Fabiola Ruiz Bedoya, quien nos estará auxiliando en la interpretación del lenguaje de señas en el programa. Quisiera que empezáramos a platicar de este tema tan interesante. Si me pudieran platicar qué es lo que hace un perito intérprete, y quisiera voy a comenzar con Guadalupe, que me hablaras en tu especialidad, qué es lo que hace un perito intérprete en lenguas indígenas. Bueno, un perito intérprete en lenguas indígenas es un derecho constitucional de todos los hablantes de lenguas indígenas. A partir de las reformas constitucionales que se hicieron desde 2002 y se generó una Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la cual se establece claramente que todo hablante de lenguas indígenas que esté sujeto a un proceso debe ser asistido por un intérprete que hable su lengua y su variante. Desde ahí, bueno, se viene dando una generación nueva de intérpretes que, si bien lo habían hecho anteriormente de manera natural, en esta ocasión son intérpretes que ya lo están haciendo a partir de un conocimiento y un respaldo de la ley y un conocimiento específico de sus compromisos éticos para asistir al hablante de lenguas indígenas a que sea entendido y atendido en su propia lengua, siendo muy apegados a los derechos humanos fundamentales del hablante de lenguas indígenas. Recordemos que es un trabajo complejo, hablamos de una nación multicultural, plurilingüe, muy compleja, hablamos de una realidad de 364 lenguas indígenas nacionales, que eso nos da, imagínate, una variedad de posibilidades de intérpretes que tendrían que estar listos para poder hacer esta asistencia. Es una labor compleja porque aún no se establecen mecanismos para su desempeño, pero si quieres de eso hablamos un poquito más adelante. Lucila, ¿nos podrías comentar cuál es el rol del perito intérprete traductor o traductor intérprete común? Son cosas diferentes, Luz. El perito traductor intérprete es un auxiliar en la procuración de justicia. Sin embargo, como traducir... podría ser un perito en criminalística, ¿verdad? Como lo sería criminalística, balística o lo que sea. Es un auxiliar en la procuración de justicia. En este caso, adicionalmente a la especialidad, sirve como puente de comunicación entre la parte emisora y la parte receptora, que hablan idiomas extranjeros distintos. En el sistema anterior era muy relevante la participación de los traductores. Traducir es pasar de un idioma a otro, lo que de manera escrita, una idea. Intérprete es expresar en una lengua lo que antes se expresó en otra, o sea, es de manera oral. Teníamos una idea errónea cuando decíamos que un traductor era el que está traduciendo, o sea, en tiempo real, una conferencia. No, sí es absolutamente una idea errónea. El que hace una transmisión oral es un intérprete. Y el intérprete ha cobrado o cobra una nueva relevancia
a la luz del nuevo sistema acusatorio, porque ahora la oralidad es la forma de expresión y no solamente de comunicación entre las partes del juicio, sino también entre los expertos o peritos que llegan a presentar sus declaraciones sobre las evidencias o testimoniales al juicio. Esto no se tenía contemplado anteriormente. No había. ¿Sí existía la figura? Del perito intérprete, sí, pero no la relevancia de su función en el juicio. Ok, Daniel, quisiera que nos comentaras tú en tu materia de especialidad, ¿cuáles son las funciones de un perito intérprete de lenguaje de señas? Ok, las funciones del intérprete de lengua de señas son las mismas del intérprete de lenguas indígenas, de lenguas extranjeras. Es el puente de comunicación y creo que es de las figuras más importantes en un juicio. Si dos partes no se pueden comunicar, si no se pueden entender, el juicio no va a ser de lo más adecuado. Y el intérprete no solamente es el que transmite ideas, sino también transmite cultura. Y eso es lo que es vital para hacer un buen juicio, para una buena impartición de justicia. Y ya que estabas diciendo que no solo transmite ideas, sino cultura, quisiera saber qué tan especializados tendrían que ser los peritos. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la participación del perito en el juicio oral, pues tienen que tener conocimiento de la terminología, obviamente en los dos lenguajes, jurídica, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Me podrías comentar, Guadalupe, Claro, por favor? Es fundamental para el intérprete en general y particularmente el de lenguas indígenas, tener un conocimiento profundo del sistema jurídico mexicano para que a su vez tenga los elementos suficientes para poder explicar en su momento a la persona que no maneja ni términos jurídicos ni el español de manera suficiente y sepa de qué se está tratando su proceso. Hay cantidad de gente que está en las cárceles sin saber de qué se les acusa. Esto es una situación muy grave que se está atendiendo. Se han creado ciertos mecanismos interinstitucionales con instancias como la CDI, como el INALI, donde se están creando mecanismos de formación y capacitación de intérpretes de lenguas indígenas en los ámbitos de procuración y administración de justicia. Solo te quería comentar ahora que no hay peritos intérpretes como tal con esa personalidad jurídica en este momento en los hablantes de lenguas indígenas. Hay certificaciones por parte de estándares de competencia de conocer, hay un padrón nacional de intérpretes de lenguas indígenas, pero todavía no tienen este carácter de perito. Sin embargo, las habilidades, como te decía, son pues, las mismas exigencias que tendría otro conocimiento de técnicas de interpretación. En este caso, en el juicio oral va a requerir simultánea, consecutiva, cuchicheo, todas las herramientas que cualquier intérprete debe conocer, más por supuesto los conocimientos del sistema jurídico. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las lenguas indígenas si no existe un equivalente a la palabra jurisprudencia, podríamos decir? Claro, lo cual ocurre muy a menudo. Lo que se hace es parafrasear. Se busca el significado de lo que esto podría implicar y se busca hacer un parafraseo a la persona para que entienda lo que esto significa en un momento dado. Lucila, ¿funciona de igual manera en las lenguas extranjeras? No, en las lenguas extranjeras la carrera de interpretación es una licenciatura y sí existe una preparación previa sobre todas las modalidades y técnicas de interpretación, la ética con la que te debes comportar. Todo se maneja a nivel licenciatura. Para ser perito en México sí tienes que pasar los exámenes y presentar toda tu documentación ante los consejos de la judicatura correspondientes en los periodos abiertos para tal fin y que seas aceptado para poder acceder a ser perito. En estos periodos de aceptación te hacen exámenes, comprueban tus habilidades y tus conocimientos del sistema jurídico mexicano y tus conocimientos también de los idiomas. Estamos, digamos, en una etapa un poco más avanzada porque existía la figura de perito intérprete en lenguas extranjeras ya desde hace muchos años, más de 30, 40 años en México. Lo que es distinto es que no se había requerido esta función
de manera tan exhaustiva como se va a requerir ahora en los juicios anteriormente. El perito o el intérprete para realizar su trabajo necesita determinadas condiciones de trabajo, como decía Lupita, para hacer las diferentes modalidades. Un poquito más adelante yo quisiera profundizar en esto. Pero el punto es que esto no se tiene contemplado en este momento, ni siquiera en la sala. O sea, no hay lugares para el perito. Daniel, ¿cómo funciona en los intérpretes de lenguaje de señas esto, cuando no tienes las palabras exactas para poder interpretar, no decir traducir, ¿no? Sucede lo mismo que en lenguas indígenas. Primero debemos pensar que toda lengua es traducible en otra lengua. Todos los conceptos expresados en una lengua se pueden expresar en otra lengua. Tenemos que buscar algo que se llama paráfrasis para, dentro de nuestro vocabulario, dentro de las señas en nuestro caso, acercar la idea lo más posible al usuario de la lengua o a quien le estamos interpretando. Lo mismo sucede que en las comunidades indígenas. Los intérpretes de lengua de señas todavía no tenemos peritos para poder interpretar en los juicios. Hay una certificación por parte del CONOCER, donde 44 intérpretes en toda la República, o solamente 44 intérpretes en toda la República están certificados, pero hasta el momento no hemos recibido una capacitación profesional como la tienen los intérpretes de lenguas extranjeras para poder hacer un trabajo de calidad y un trabajo bien hecho dentro de los juicios, y eso sí es algo grave que yo creo que el Estado sí debería prestar más atención. Entonces podríamos decir que los únicos que tienen como el certificado de peritos son los peritos en lenguas extranjeras. Hasta el momento, sí. Sobre todo la oferta educativa no se compara, hay un vacío ahí para poder ofrecer una licenciatura en interpretación de lenguas extranjeras con perfil de hablante de lenguas indígenas, que no puede ser definitivamente el mismo que se ofrece para lenguas extranjeras. ¿Y ahora cómo es que se preparan en el caso del lenguaje de señas y en el caso de lenguas indígenas? ¿En dónde lo estudian o lo traen nato? Nosotros en la asociación nos acercamos mucho al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencia, a la Organización Mexicana de Traductores y asociaciones internacionales para podernos formar como profesionales. Lamentablemente en México no hay ninguna institución por parte de SEBE o de alguna universidad donde haya atención específica a los intérpretes de lengua de señas. Estamos a la deriva buscando donde podemos, y yo creo que es un espacio, un llamado a las instituciones educativas de que presten atención a la formación de los intérpretes de lengua de señas, ya que el ser intérprete no nada más es conocer el idioma, no porque uno sea uno competente en inglés, francés, en lengua indígena, en lengua de señas, ya uno tiene la capacidad o la habilidad para poder ser intérprete, y menos en los intérpretes en juicios. Es una formación profesional muy exhaustiva que necesitamos tener todos los intérpretes, independientemente de la lengua de trabajo. Así es. Guadalupe, ¿cómo se forman los intérpretes en lenguas indígenas? Acabas de decir la cifra, son 364 lenguas. ¿Cómo se forman? Pues mira, ha sido toda una ruta compleja, porque se requieren esfuerzos interinstitucionales para poder crear pocos diplomados, que ha sido lo que hasta ahora se ha podido hacer. Diplomados, en este caso, de formación, donde vemos las cuestiones iniciales, digamos como de introducción, de técnicas, hablamos también de la ética que debe tener el intérprete, y reconocemos el conocimiento previo que puede tener un hablante que ya ha estado fungiendo como tal. Y bueno, hay evaluaciones específicas para seleccionar perfiles que acceden a estos diplomados y que son los que egresan con la calificación que se designa para hacerlo, los que conforman este padrón que te comentaba, asimismo los que salen certificados por el CONOCER. La formación como tal, te digo, no existe, hace falta hacer formación continua para los que ya forman parte de este padrón, tener una licenciatura que se ofrezca específicamente con este perfil. Las universidades interculturales tienen una oferta de licenciaturas que en ciertas carreras ofrecen materias de traducción, materias de interpretación, pero a nivel cognitivo, y lo que sabemos, y todos lo sabemos, el intérprete se hace en la práctica, entonces se requiere tener muchas horas de práctica, y esto es lo que se busca con estos diplomados. Sin embargo, es una formación, digamos, de alguna manera inicial, que sí requiere un seguimiento y una capacitación constante para que sobre todo
la delicadeza de esta área de interpretación pues se cuide, y quienes estén afuera haciendo esta labor de interpretación lo hagan con los principios éticos, con el conocimiento, las habilidades técnicas necesarias para poder tener un buen desempeño. Y con un buen desempeño me refiero a hacer una interpretación adecuada que sirva para que la persona a la cual se asiste con este servicio reciba la mejor de la atención y no pase lo que comentábamos en la antesala. Es tan delicado, estamos hablando de vidas que se ponen en juego si hay una mala interpretación, o si hay una interpretación viciada, o si hay una interpretación que se presta a ciertas subjetividades. Entonces, por eso la construcción de fuertes principios éticos. Posteriormente se puede hablar de principios ontológicos, pero en este principio sería necesario tener una oferta educativa adecuada y sobre todo, y ya lo trataremos más adelante si hay la oportunidad, Luz, ver cómo se pueden generar los recursos para que esta educación se brinde y para que el intérprete pueda prestar su servicio en tiempo y forma. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero yo no sin antes agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, que nos está ayudando con la interpretación en lenguaje de señas. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro Facebook y el Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de cuando la palabra se vuelve justicia, el papel de los peritos intérpretes en el juicio oral. Daniel, antes de irnos a la pausa, y en algún momento tocamos el punto de la regulación, nos mencionaba Guadalupe algunos puntos. Quisiera saber cómo está regulada la figura del perito en México. Porque está mencionada la figura del perito intérprete, pero regulada no está, no viene las especificaciones ni siquiera desde cómo contratar a un intérprete, qué función tiene el intérprete dentro de la sala. Solamente se hace mención, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 2, habla de los derechos que tienen las comunidades indígenas a los intérpretes. En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad también se habla de la labor del intérprete de lengua de señas. En los intérpretes de lenguas extranjeras ya está más difundido que debe de haber un intérprete, pero no está regulado, no hay ninguna ley, una normatividad específica donde garantice que el servicio de interpretación se va a dar de calidad, donde se garantice que el intérprete tiene las habilidades o las cualidades adecuadas para poder hacer el servicio de interpretación. Entonces yo creo que ahí también tenemos que poner atención, que se regule y que se especifique bien cuál es la participación del intérprete en los juicios orales. Lucila, ¿tú tendrás conocimientos si en algún otro, cómo funciona en algún otro país? Si se encuentra regulada como tal. En otros países definitivamente la función de los peritos está regulada. Existen condiciones de trabajo mínimas, indispensables, que tienen que cumplirse. Existe la formación de peritos, existen cursos específicos para la formación de peritos. Y existen también todos los lineamientos sobre la posición del perito dentro de la sala, el número de peritos que deben existir. Los peritos, o todos los intérpretes, no nada más los peritos, trabajamos en pares, no se trabaja individualmente. El trabajo de interpretación es un trabajo muy estresante.
se requiere, como hemos estado diciendo, no solo el conocimiento de la lengua fuente y la lengua meta y el lenguaje jurídico, sino el proceso de cambio de cultura. Se requiere también la velocidad de la interpretación, porque muchas veces se hace a nivel simultáneo, y esto causa un desgaste físico que requiere estar alternando entre un intérprete y otro cada 20, cada 30 minutos, de manera que los intérpretes, no solo los peritos, sino los intérpretes en general, trabajamos en pares, con determinadas condiciones de trabajo. Quisiera ahondar en las condiciones de trabajo. Les voy a preguntar a cada uno de ustedes, porque pues la naturaleza de sus funciones es distinta. ¿Cuáles son? Me has mencionado varias veces la importancia de las condiciones de trabajo. Quisiera que nos explicaras. Una de ellas es precisamente que si tú no oyes lo que se está diciendo, no puedes interpretar. Esto es evidente. Y con mucha frecuencia al intérprete se le manda a un segundo plano para realizar, porque es molesta su presencia, así se toma. Si no ves lo que se está teniendo que interpretar, en el caso de los intérpretes de lenguas extranjeras, también es difícil interpretar o se dificulta aún más. Y todos los procesos cognitivos que serían pensamiento, toma de decisiones, tienen que estar perfectamente coordinados para realizar la función de interpretación, de manera que el intérprete debe tener una posición en donde pueda ver, pueda oír, esté cómodo. Como, bueno, yo he visto en algunas conferencias que existen cabinas, ¿no? Es cuando hacemos una interpretación simultánea, dependiendo del tipo y modalidad de interpretación. Si estás haciendo una interpretación simultánea, la cabina tendría que estar posicionada de manera que pueda tener una visión clara del orador, de la persona que está haciendo el mensaje. Y tendríamos que tener una comunicación a través de audífonos y micrófonos ininterrumpida, y buena ventilación, buena iluminación, buena visibilidad dentro de la cabina. Si estamos haciendo consecutiva, un lugar en donde puedas, consecutiva significa que una persona habla durante un tiempo, el intérprete toma notas, espera que el orador haga una pausa y luego da su mensaje posteriormente en el otro idioma. Si estamos haciendo consecutiva, que también se requiere en los juicios, se necesita igualmente un lugar donde sentarte, un lugar donde tener visión, un lugar donde te puedan escuchar lo que vas a decir. Y hasta ahora no hay, no hay ni una sola, en ninguna parte de la legislación a la hora de establecer el nuevo sistema acusatorio, se tomó en cuenta esta relevancia del intérprete dentro de la sala del juicio. Y esto pensando en la legislación, pero ningún estado ha tomado la precaución de darles un espacio. ¿Tú no tienes conocimiento de si una sala de juicios tenga el espacio para...? No tienen, hasta ahorita no sabemos de ninguna que haya tomado en consideración todas estas funciones. Pero no solo eso, sino que está todas las demás condiciones de trabajo, de transporte al lugar del juicio, del pago, quién se hace responsable del pago, de el tiempo que trabajas. No puedes estar indefinidamente trabajando en un juicio, de todas estas condiciones de trabajo que jamás se vieron y se tomaron en cuenta y que van en detrimento de la salud, de la capacidad física del intérprete, que, como decía Lupita, a la hora que haces una interpretación cometes algún tipo de error por cansancio. ¿Qué pasa ahí? ¿Detienes o...? Está en peligro la vida de la persona que está siendo enjuiciada. Pero, ¿y qué sucede si llegas a tener un error? Lo dices en el momento de la interpretación, disculpen, hubo un error, esto no era así, ¿es así? Es que eso lo haría mucho más largo, ¿no? Esta es la parte de la regulación. Claro. A ver, Daniel, ¿nos podrías comentar? Con relación a la lengua de señas, hay algunas características un poco diferentes. Por ejemplo, el intérprete de lengua de señas
no solamente tiene que escuchar bien, sino también tiene que ver bien a la parte involucrada. Si es una persona sorda la que está en un testimonio, una declaración, no podríamos estar nosotros a distancia, como lo general lo hacen en los juicios que nos ponen en la esquina y que desde ahí trata de interpretar. Tenemos que tener una posición privilegiada visualmente, estar en contacto con la persona a la cual estamos haciendo la transmisión del mensaje. Lamentablemente a veces algunos magistrarios, jueces, ministerios públicos se enojan de que el intérprete se ponga a su lado, pero es una regla de que el sordo tiene que ver a la persona que emite el mensaje en lengua oral y a su lado tiene que ver al intérprete. Si ponen al intérprete del otro lado, el sordo no puede estar jugando con su cabeza para recibir la transmisión del mensaje. Desde eso no está estipulado. Cuestiones físicas, no se ha pensado quizás en alguna situación donde tiene que haber una persona sordociega, dónde la van a sentar, dónde la van a ubicar. Por ejemplo, estas sillas en las que estamos ahorita no serían las más adecuadas para una interpretación de una persona sordociega, porque ella tiene que estar moviendo sus manos y estas coderas nos estorban a la hora de estar ejecutando nuestra interpretación. Son muchos detalles que no están regulados, que ni siquiera se pensaron, no le preguntaron al gremio de los intérpretes cuáles son las necesidades, a la comunidad de sordos tampoco se les preguntó cuál es la manera visible y fácil de tener una comunicación efectiva para los juicios. Voy a hacer aquí una pausa para volver a agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, que nos está ayudando con la interpretación en lengua de señas. Guadalupe, ¿cómo funciona con los intérpretes de lenguas indígenas? Bueno, verdaderamente ahí toda la falta, sí, digamos, de regulación se ha reflejado en muchos niveles, y empezando desde el pago. No hay un recurso específico destinado desde el Senado de la República para el pago de intérpretes. No hay mecanismos claros establecidos para en su momento cómo gestionar estos recursos o qué instancias tendrían que ser las encargadas de convocar a estos intérpretes, de gestionar su traslado, que muchas veces estamos hablando de comunidades tan retiradas que es difícil que el intérprete llegue cuando se le cita, que en muchas ocasiones por parte de los juzgados se le citan periodos imposibles para que se presenten. No hay esta claridad de cómo el traslado, quién va a pagar sus recursos. En ocasiones pues ni siquiera se contempla más que la comida, y es una comida, bueno, o sea, con todas las reservas del caso. A veces se espera que el mismo intérprete ponga de su bolsa para que llegue a prestar su servicio. Entonces, todo este tipo de falta de, digamos, como de puntualidades, de claridades, hace que se manejen las cosas como se puede. Y el como se puede implica que llamen a la instancia que ellos creen que maneja a todos los intérpretes. De repente son delegaciones estatales de la CDI, de repente son el mismo INALI, recibe peticiones, y no hay manera de gestionar esta porque no hay recursos específicos. Tú sabes que los recursos al final están etiquetados de una manera que te representan candados para poder manejar en otro tipo de gastos. Sin embargo, pues se hace humanamente posible lo que se puede, y en ocasiones, bueno, pues se cumple hasta donde se puede lograr, pero si el intérprete no llega al momento de que fue citado por el juzgado, es objeto de apercibimientos. Entonces, hay una situación donde, bueno, si bien vamos a adquirir obligaciones como intérpretes, bueno, pues también tendremos que tener algunos derechos como intérpretes. En este sentido, yo creo que sí hace falta tener mucho conciencia, sobre todo en los procuradores de Administración de Justicia, que la complejidad de la geografía mexicana, sobre todo en los lugares donde hay mayor concentración de lenguas indígenas, pensemos Oaxaca, pensemos Guerrero, pensemos lugares que son accesiblemente muy complejos, no hay medios de transporte, no hay manera de poderse comunicar, a veces vía telefónica. Uno piensa en el celular, pero ahí a veces es la cabina telefónica que está a no sé cuántos kilómetros, la única posibilidad de comunicación para encontrar a un intérprete que hable la lengua y la variante. Recordemos que es importante que coincida de manera exacta en la lengua y variante, sino lo más cercano. Entonces, si te fijas, son complicaciones que corresponderían al Estado resolver, complicaciones que de alguna manera, bueno, se han resuelto con ciertas asociaciones de intérpretes de lenguas indígenas, que a través de ellos se gestionan recursos para el pago de ciertos intérpretes, pero no es la regla, no es lo general. Más bien es, necesito un intérprete, pero primero, para que el juzgado decida que sí va a pedir la asistencia de un intérprete de lenguas indígenas, todavía en muchos casos se considera que es discrecional.
se considera que no es necesario porque pues le pregunté su nombre y me contestó, habla algo de español, no necesita intérprete, o asiente, ¿no? que sí, ¿no? Y ya me está contestando, no, pues entonces, si no se puede conseguir, no, pues así ya me entendió, ¿no? Entonces, hay que hacer una gran campaña de difusión, sensibilización ante estas dificultades, lo que representa traer un intérprete a un proceso, y también que por parte de las autoridades, bueno, haya conciencia de que hay que pedir estos recursos y hay que tenerlos establecidos para poder tener un pago digno para el intérprete de lenguas indígenas. Yo quisiera saber si, ya que estamos hablando de las condiciones de trabajo, si se da que haya como reticencia de la persona que no quisiera ser interpretada o algo. ¿Este problema existe? O sea, por ejemplo, lo pienso mucho en las comunidades indígenas, que dije, yo no quiero ser, que no quieren que hablen por ellos. Que él esté sujeto a proceso y que no quiera que alguien hable. No, mira, lo que pasa es que en las comunidades indígenas opera la relación comunitaria de una manera muy diferente a lo que podemos entender en el mundo occidental, digamos. Ahí hay otro tipo de relación que habla del apoyo, de la solidaridad y el apoyo a la comunidad. Eso es algo que es como para nosotros como un mandato divino, digamos, es como para ellos un mandato de la sangre, de la fuerza, de la cultura, de lo que ellos traen como parte de su ser, de su persona, los define. Es tan fuerte esto que eso es lo que los mueve a hacer este tipo porque son proezas, de verdad, de casos que yo te podría citar, donde hacen cantidad de proezas para llegar a interpretar. Ahora, sí es importante que estos intérpretes que están llegando, sí tengan una diferencia entre lo que ellos son como comunidad, como persona que llego a proveer un servicio, a persona que llego a ayudar al indiciado. Porque ahí sí hay una diferencia y hay que cobrar una distancia ética del rol que es como persona, comunidad, y del rol que es como persona intérprete. Y eso es parte de lo que se trabaja en la formación. Es que eso es a lo que voy, porque podría ser casi que un acto de fe que la persona crea que se está diciendo lo que en realidad quiere decir. O sea, yo sé que son profesionales y así, pero bueno, viendo que no todos tienen una cierta certificación, pues podría prestarse a conductas poco éticas. ¿Cuál es la importancia de la ética en la labor en sus funciones? No sé si me quisieras contestar. Eso es, para empezar, dentro de la interpretación, peritos o no, la interpretación requiere una cierta ética, una cierta actitud de discreción, de no comunicación de lo que los temas que estás tratando. Es parte de la formación en la licenciatura. Es diferente, sí, con mis compañeros de señas y de lenguas indígenas, porque precisamente hasta ahorita la formación es diferente. En el aspecto de peritos lo es aún más. Sí se tiene una absoluta ética y discrecionalidad sobre los temas que se están tratando y una fidelidad absoluta sobre el nivel de la interpretación. No se acepta esta parte que dice Lupita de asesorar a la persona que tú estás interpretando. Solamente eres su voz y su puente de comunicación. Lo único que haces es transmitir en primera persona lo que dice una parte a lo que dice la otra parte. No funciona con ninguna actividad paralegal, digamos, en donde tú asesores a la persona que estás interpretando. Ya sería otra labor. Esa sería otra labor de mediación. Que nada más quería comentar, en un momento dado el intérprete puede ser llamado en otros momentos del proceso donde, por ejemplo, está entrevistándose con su abogado, y ahí sí, bueno, ocurre esta situación como de a veces mediar con la misma institución las necesidades que pueda tener, pero ahí no está interpretando. Sí hay que diferenciar esos momentos que requieren los que menciona Lucila, que son la interpretación per se, en el momento donde somos puente de comunicación y facilitadores del entendimiento de la situación comunicativa. Otro es cuando sí se nos puede llamar como para hacer este enlace con la institución o otro tipo de interpretación. Y dentro de la formación, tanto en los diplomados como, no sé, en la formación que tienen en la lengua de señas, ¿existe formación ética? ¿Existirá un apartado? Sí. En el caso de los intérpretes de lenguas hay un código de conducta profesional que fue elaborado por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que nos marca o nos sugiere cuál debe ser el comportamiento ético.
lamentablemente no está difundido ni siquiera dentro de la comunidad de intérpretes y mucho menos en los que imparten la justicia. Y al no tener este conocimiento, se caen muchos errores de mandar a llamar a cualquier persona que diga saber señas, y puede haber mucha malversación de la justicia, no puede ser aplicada de una manera adecuada. Sí es importante lo que se comentaba hace rato, que existe una regulación puntual y específica sobre qué es un intérprete, qué va a ser un intérprete y cómo va a ejecutar su servicio de interpretación. Sí, Guadalupe, ¿nos podrías comentar un poco del cuál es el contenido ético que se les da, por ejemplo, en los diplomados a los...? Fíjate qué importante que lo dices ahora. Más que darlo, lo construimos en conjunto, lo construimos con los hablantes, de tal manera que haya un consenso en lo que se establece como ético. Hacemos mucha reflexión sobre lo que es correcto, no es correcto, lo que se debería o no en términos comunitarios, pero también en términos de la profesión. Entonces ahí llegamos a un consenso de términos muy específicos para que a la vez, al ser construido desde la comunidad, sea más fácil que lo abrace la comunidad. En ese sentido, trabajamos lo mismo que se trabaja con los códigos de ética internacionales, y se hacen propuestas y se hicieron propuestas en cada uno de los diplomados que al final se han concentrado y están disponibles en la página del INALI dentro del acceso que se tiene al padrón de intérpretes de lenguas indígenas y traductores indígenas. Tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero no sin antes agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, quien nos está ayudando como intérprete de la lengua de señas. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Salvador Urbina y Frías, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de cuando la palabra se vuelve justicia, el papel de los peritos intérpretes en los juicios orales. Nos está apoyando con la interpretación en lengua de señas Fabiola Ruiz Bedoya, a quien agradecemos su participación. Quisiera que me comentaran si existe, ya hemos estado hablando de cuáles son las funciones de cada una de las especialidades de los peritos intérpretes, pero quisiera saber si existen algún padrón de peritos intérpretes en la materia de cada uno de ustedes, y si existen suficientes como para cubrir las necesidades del sistema. Bueno, sí, como te comentaba, existe este padrón de hablantes de lenguas indígenas con esta composición que tiene de los egresados de estos diplomados que se han logrado hasta ahora y los certificados por el estándar de competencia de conocer, que todavía no tienen el reconocimiento o la certificación como peritos del Consejo de la Judicatura. Por supuesto que pensar en esta complejidad que te decía en un inicio de 364 variantes lingüísticas nacionales es inmenso, y contar con intérpretes todavía de las 364 variantes es lo aspiracional. Todavía, hasta donde tengo entendido, no se ha logrado. Estamos en la ruta. Bueno, en el tiempo que estuve laborando en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas era parte de los compromisos, y bueno, hay una gran cantidad de población hablante de lenguas indígenas que desea formar parte de este grupo de intérpretes hablantes de lenguas indígenas, y podemos pensar de perfiles tan diversos como jóvenes, estudiantes, amas de casa, no necesariamente abogados, que sí los hay, pero vamos, al final hay mucho talento, porque para poder ingresar a estos diplomados no se tiene más que 40 lugares, entonces habría que hacer un periodo de selección, y cuando nosotros nos dábamos cuenta del deseo, del conocimiento y del talento natural, que hay muchos de ellos que tienen talento innato para el manejo de ambas lenguas, porque manejan de verdad un conocimiento profundo de lengua y cultura,
es impresionante y a veces es un poco desesperante no poderlos atender a todos. Es por esto que sí es importante apoyarse en asociaciones civiles que puedan ayudar a la capacitación, por lo pronto inicial, de estos intérpretes, y poder hacer apoyo de los instrumentos que ya hay, por ejemplo, de la Comisión CDI, donde ya hay censos penitenciarios donde se establece con mucha claridad las lenguas que pertenecen a las que pertenecen las personas que están en situación de cárcel. Entonces, con estos censos penitenciarios se puede hacer un perfil muy específico y buscar hablantes de esas lenguas, lo que se necesita, ¿no? Qué es lo que se necesita y qué es lo que se puede formar. Por supuesto que hace falta, más allá de recursos, a veces también, créeme, que es cuestión de voluntades. Hemos encontrado eco en muchos estados de la República, magistrados presidentes que han estado muy sensibles y muy verdaderamente cooperativos con estas iniciativas del gobierno federal, pero sí hace falta todavía crear desde una política pública muy específica que genere los recursos, hacer acuerdos interinstitucionales e intersectoriales inclusive, para que se puedan brindar los apoyos para que la gente pueda llegar a los juzgados. Es como orquestar algo de manera coordinada, pero de verdad con mucha voluntad, porque a veces creo que es más falta de voluntad a veces que del mismo recurso, y es algo a lo que tendríamos que aspirar todos. Y en materia de lenguas extranjeras, Lucila, ¿existe algún padrón? Existe, los consejos de la judicatura, por supuesto que tienen sus listas de auxiliares en la Procuración de Justicia. Entre ellos están los peritos e intérpretes de lenguas extranjeras en las diferentes lenguas, no solo inglés o español o francés, como se podría pensar, sino también hay lenguas exóticas. Estos padrones o esta lista de peritos existe ya desde hace mucho tiempo y está muy institucionalizada. Después, o sea, a futuro se uniría a esta lista los peritos certificados. Esto es algo que tendría que regularse, Luz. Esto es parte de la falta de regulación. No tenemos especificados cómo van a incluirse en el padrón las lenguas extranjeras y la lengua de señas. Digo, las lenguas indígenas y la lengua de señas. Ahorita solamente existe, si tú puedes leer la lista de peritos de los consejos de la judicatura, ahí están, tal y como tú lo decías, criminalística, balística, arquitectura, ingeniería, todas estas materias que se tratan en los juicios, pero no está especificado toda la diversidad de interpretación. Yo quisiera mencionar algo, Luz, que es bien importante. El intérprete de lenguas indígenas actúa como la figura de confianza del indiciado, es decir, que no tiene la personalidad jurídica necesaria para poder actuar como cualquier otro perito en el proceso, como bien lo menciona Lucila, y el reconocimiento del Consejo de la Judicatura, creando los instrumentos necesarios para poder hacer la evaluación tal como la presenta cualquier otro intérprete de lenguas extranjeras, podría cambiar la realidad del intérprete de lenguas indígenas para que se le dignifique, se le valore, se le tome en cuenta de la manera que debería ser. El punto aquí es que a la hora que tú interpretas en un juicio, no solo interpretas el litigio entre las dos partes, sino que ahora tienes que interpretar a los demás expertos, como lo acabo de mencionar, arquitectura, ingeniería, criminalística, y todo esto implica un conocimiento específico y experto de la persona que está yendo a prestar su dictamen, del ingeniero por determinadas circunstancias. Y también tendría que darse como decía, en capacitación continua, ¿no? También habría que explicarles lo del interrogatorio con técnicas de litigación oral, de litigio oral. Claro. Eso está por descontado cuando estamos hablando del lenguaje jurídico y del proceso, el procedimiento penal que se esté siguiendo. Esto sería parte del conocimiento de un perito. Tendrías que saber cuál es todo el procedimiento y cómo se lleva a cabo el juicio y qué partes del juicio siguen una después de la siguiente. Pero el punto es que a la declaración, durante la presentación de las testimoniales, tú tienes que ser muy fiel a la persona que está presentando su testimonial. Y si esa persona es un experto, tienes que manejar y hacerle justicia en tu interpretación a su nivel de experiencia. Sí, bueno, no quisiera saltarme a
a Daniel y quisiera que él me contara si existe el padrón y si existen suficientes. Ya me diste hace un rato un número. Solamente 44 intérpretes certificados en toda la República Mexicana. Hace 3 años el CONADES y Conocer hicieron una evaluación a la que acudieron 350 intérpretes, de los cuales solamente 44, pero ninguno está certificado por la Suprema Corte y ninguno tiene este nivel de perito para estar en los juicios. Nadie de estos 44 ha recibido esa capacitación tan específica para poder ser un buen intérprete, para poder hacer bien la labor. Lamentablemente, cuando hay alguna situación de interpretación, mandan a llamar al terapeuta, porque el terapeuta se comunica con los sordos, pero ni la más remota idea de los servicios de interpretación. Lo mandan a llamar al maestro de educación especial, porque como es maestro de sordos seguramente sabe lengua de señas, pero nada que ver con la figura del intérprete de lengua de señas. No se tiene un registro donde se pueda localizar un intérprete capacitado. Bueno, pues ya que tienes la palabra, quisiera que nos dijeras cuáles son, a tu parecer, los retos de los peritos intérpretes en la aplicación de este nuevo sistema acusatorio. Primero, se tiene que regular, tiene que establecerse legalmente los requisitos y las condiciones del intérprete de lengua de señas. Y en el caso de los intérpretes de lenguas indígenas, de lengua de señas, una capacitación profesional. Los intérpretes de lengua extranjera ya tienen una licenciatura, pero nosotros no. Y allá tenemos que apuntar a prepararnos de una manera profesional. El nivel más alto que podamos obtener los intérpretes de lengua de señas es el ideal. Lucila, en tu punto de vista, ¿cuáles son los retos más grandes que tienen los peritos intérpretes? El reto más grande que tenemos ahorita es que todo esto que hemos estado hablando ahorita, todos estos requisitos, requerimientos y condiciones de trabajo se especifiquen, se queden asentados en la legislación. No están contemplados en este momento. Tendríamos que abrir un espacio y poner en la legislación todos estos considerandos para poder tener una base legal a partir de la cual pudiéramos funcionar. ¿Ustedes considerarían que tendría que estar, por ejemplo, plasmado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales? Por supuesto. Claro. Y no está. Y no está. Ni siquiera está mencionado. ¿Y cuáles serían tus observaciones y los retos que tendrían en materia de interpretación de lenguas indígenas? Yo creo que si estamos buscando la dignificación del intérprete de lenguas indígenas, tendríamos que pensar en que también hay que aplicar la normativa internacional que hay para los intérpretes de lenguas extranjeras en el mundo y de lengua de señas. ¿Existe normativa internacional? Así es, y no se ha seguido, y es parte de lo que mencionaba Lucila. Se tiene que considerar el desgaste físico, intelectual que implica estar en una situación comunicativa tan compleja como es la de los juicios orales y en general cualquier proceso legal. Poco se ha considerado esto. Hay intérpretes que tengo testimonios de personas que han trabajado en diligencias que si bien duran 1 hora, 40 minutos, hay quienes pueden pasar 16 horas parados, a veces sin comer, escasamente tomando agua, para que se lleve a cabo la diligencia, porque no hay otro intérprete que lo pueda cubrir, que pueda intercambiar con él como lo marca la normativa durante cada periodo de tiempo específico, 20, 30 minutos, que así está establecido, y de verdad eso es inhumano, por decirlo menos. Entonces, si vamos a tener una persona para que interprete de manera consecutiva, simultánea o la que sea, a Ministerio Público, a Defensoría, a imputado, está en una compleja situación de desgaste que de verdad yo siento que de entrada también eso tendría que considerarse en la legislación. O sea, se tiene que crear, sí, desde arriba una política pública muy clara para ver estos mecanismos, pero también hay que sensibilizar a la sociedad del desgaste físico que implica en hablantes de lenguas indígenas y de no indígenas, es decir, el intérprete en general, el desgaste físico que implica, y poner esto en la regulación, poner esto en las consideraciones que son fundamentales y sobre todo tener los recursos para hacerlo y la voluntad de cambio para que se valore y se aprecie la labor de la manera que debe ser. Quisiera que habláramos muy brevemente
gracias a un foro que hubo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales fue que yo pude contactarme con ustedes, y sé que el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias AC ha estado haciendo un esfuerzo para unirlos, ¿no? Quisiera que me contaran cuál es su proyecto. El proyecto es incluir, yo represento al Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias en este caso. Nuestro proyecto es lograr que se emita esta legislación en donde se contemplen todas las necesidades, los considerandos, la figura del intérprete en toda su magnitud en la legislación para ejercer correctamente su función dentro de los juicios orales. En este esfuerzo que iniciamos en el INACIPE fue el primero en escuchar nuestra voz, nos invitó a presentar la mesa redonda para dar una explicación, porque no se conoce bien toda esta función de la interpretación, sus complejidades, sus necesidades. Presentamos esta mesa redonda en el INACIPE y esa fue la primera vez en la historia de México en donde hemos podido reunirnos intérpretes de señas, intérpretes de lenguas indígenas y nosotros intérpretes de lenguas extranjeras en un esfuerzo común por hacer la reivindicación de la profesión. Nadie entiende las complejidades, nadie entiende la importancia de una correcta interpretación, y pensamos que uniendo esfuerzos en este momento en este país se dará cabida y se dará servicio a una nueva necesidad que está surgiendo. Esto no existía antes, es a raíz de los del nuevo sistema acusatorio que tenemos que hacernos evidentes. Si bien existía un servicio de interpretación, el servicio pericial de interpretación está tomando un nuevo enfoque, un nuevo carisma, y tenemos que cumplir con estas nuevas necesidades. Por eso es que el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencia decidimos hacer un esfuerzo adicional para hacernos oír. Entonces, ¿podría ser que lo que sigue es como algún tipo de iniciativa de ley, o qué sería lo que ustedes plantearían? Sí. ¿O ante quién, ahora nosotros lo estamos difundiendo, ante quién ustedes plantearían estos cambios? Yo creo ante la Suprema Corte, para que en los códigos de procedimientos civiles y penales se establezca bien el rol, la figura, las condiciones de trabajo, la participación del intérprete, que sea obligatorio para toda la República. Que no solamente sean sugerencias, que no solamente sean algunas ideas, aportaciones, sino que se deba de hacer como se debe de hacer. Yo creo que es el inicio de un trabajo muy importante, como decimos, histórico, donde por primera vez sí se están uniendo los gremios, digamos, porque de repente se veía al intérprete de lenguas extranjeras totalmente ajeno, al intérprete de lenguas indígenas totalmente ajeno, al de lenguaje de señas totalmente ajeno. El hecho de esta convocatoria que está haciendo el colegio de verdad es muy importante, porque podemos sentarnos todavía como a trabajar qué ruta seguir, desde crear manifiestos hasta presentarnos. Yo creo que es posible quizá en el Senado de la República, a través de las instancias que sea necesaria, y acudir a las instituciones y quizá aprovechar este espacio pues también como para llegar a ellos y aprovechar que estamos juntos, y que si hay alguna duda de cómo ellos deberían proceder, pues también que se acerquen a nosotros y como expertos poderlos asesorar en la ruta que ellos tendrían que establecer. Entonces tendría que ser un trabajo coordinado. No solo es la función dentro del juicio oral, sino la selección de los peritos intérpretes. También, claro. En los consejos de la judicatura, cuáles son los requisitos, cuáles son los elementos que deben tomarse en consideración para poder calificar al intérprete perito dentro de las listas de los auxiliares en la Procuración de Justicia. Pues yo los felicito por el esfuerzo que están haciendo para que esto se dé. Desgraciadamente nuestro tiempo se acabó, pero les quiero agradecer por su participación en Expediente INACIPE, en especial también a Fabiola Ruiz, quien es nuestro intérprete en lengua de señas. Pues muchas gracias al auditorio, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE.
Gracias. Luz.